Muy bien, vamos, beta-lactano. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de los beta-lactanos. Muy bien. Vamos a colocarles más. Se ha roto el micrófono. Miren chicos, los antibióticos se clasifican de varias formas. Uno de ellos es por su mecanismo de acción. Uno de ellos es por su mecanismo de acción. Tenemos a un grupo importante que son los inhibidores de la síntesis de pared celular, chicos. Ahí vamos a tener a las penicilinas, cefalosporinas, el imipenem y el meropenem, son los carbapenens, el aztreonam, ¿no? Y también la vancomicina, que vamos a hablar en otro grupo, ¿ya? Después de eso, chicos, vamos a hablar de los inhibidores de la síntesis de proteínas, ¿no? Ahí tenemos a los aminoglucósidos, al cloramfenicol, todos los macrólidos, las tetraciclinas, las streptograminas y el famoso linesolid, ¿ya? De ahí vamos a pasar a los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos o los que disrumpen el ADN, chicos. Tenemos a las fluoroquinolonas, la rifampicina y los nitroimidazoles. Por último vamos a hablar de los inhibidores de la síntesis de ácido fólico, ¿ya? Ahí vamos a hablar de las sulfonamidas, del trimetropin, del cotrimoxazol, etc. Son 4 familias por mecanismo de acción, ¿ya? Entonces acá tenemos nuestro resumen y vemos que en esta oportunidad vamos a hablar de los inhibidores de la síntesis de pared celular. Están los beta-lactanos, ¿no? Que incluyen a las penicilinas, cefalosporinas y carbapenems. Falta uno más. Monobactam. ¿Ya? Y ahí vamos a hablar de los glicopéptidos. El representante más importante de los antibióticos glicopéptidos es la vancomicina. Vamos a hablar de la fosfomicina, ¿ya? Y de la bacitracina. Este se utiliza bastante en hito, ¿ya? Y ahí los inhibidores de la síntesis de proteínas. Vamos a comenzar con los aminoglucósidos. Un aminoglucósido que recuerden, gentamica, ¿no? Las tetraciclinas, una tetraciclina, doxiciclina, chicos, doxiciclina, ¿no? Hemos tenido un caso de leptospirosis severa, ¿no? Con falla hepática de la UCI, se ha muerto. Era un señor era un papá, ¿no? Del colegio Santana, ¿no? 43 añitos, falleció por leptospirosis, ¿no? Los macrólidos, un macrólido que recuerden, acitro clarito, ¿no? Y el cloramfenicol en rojito, que también es un inhibidor de la síntesis de proteínas, que ya no se usa mucho, ¿ya? Pero todavía es ampliamente estudiado, ¿no? El linesolid y las streptograminas, ¿ya? Jale la puerta abajo. Chicos, hoy vamos a estudiar los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. Vamos a hablar de rifampicina, pero en el tema del TBC, pero las quinolonas y los nitroimidazoles sí los vamos a mencionar, ¿ya? Un nitroimidazol que se acuerden. Nitroimidazol. Metronidazol. Metronidazol. Los inhibidores de la síntesis de ácido fólico, como las sulfonamidas, ¿no? El trimetropin, y aquellos antibióticos que incluyen la membrana plasmática. Tenemos a los glicopéptidos y las polimixinas. Entonces es largo, nos queda un camino largo, chicos, con 6 clases que vamos a hacer, así que, ¿ya? Chicos, los antibacterianos se clasifican por su mecanismo de acción, como hemos visto, y también se clasifican por su espectro, ¿no? Si son bactericidas o son bacteriostáticos, ¿no? Miren, todos los beta-lactánicos son bactericidas. Penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactam son bactericidas, ¿ya? Y las fluoroquinolonas bactericidas, la vancomicina bactericida, la polimixina B
que es la famosa colistina bactericida. Y miren, la mayoría de los inhibidores de la síntesis de proteínas son bacteriostáticos, como la vancomicol, trina, eritro, ¿no? Las sulfonamidas también son bacteriostáticos, las tetras son bacteriostáticos. Ya es importante conocer quién es bacteriostático y quién no. Los aminoglucósidos, ¿se acuerdan? Un detalle importante, los aminoglucósidos son bactericidas dosis dependientes. ¿Ya? Cuando nosotros les damos cargas altas de este antibiótico, podemos hacer que este antibiótico sea bactericida, pero a dosis moderadas o normales son bacteriostáticos. ¿Ya? Muy bien. Otra cosa importante que tenemos que recordar, chicos, es el uso de los antibióticos, ¿no? Hay un uso empírico, ¿ya? Hay una terapia empírica. ¿Qué significa? Si yo tengo un pacientito con fiebre, ¿ya? Fiebre, cefalea y signos meningios, ¿qué será? Meningitis. Entonces, yo no sé qué bacteria le estará provocando, ¿no es cierto? Pero voy a dar para las más frecuentes, ¿no? Voy a cubrir neumococo, voy a cubrir Neisseria meningitidis, voy a cubrir Listeria monocitogenes, voy a cubrir, ¿qué más? Haemophilus. Entonces, en mi cabeza está, yo tengo que cubrir todos estos, ¿no? Entonces, le doy, eso se llama tratamiento empírico, le hago la punción lumbar y lo cultivo, y con los resultados le doy un tratamiento dirigido. Un colega de Sicuani, joven nomás también, 41 años, ha venido a la UCI con meningitis, ¿no? Le hemos dado una bomba, pensando que era inmunosupreso, etc. Le hacemos una PL y el cultivo ha salido que Listeria monocitogenes. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, es para los gérmenes, chicos, presumibles, ¿no es cierto? En meningitis. Si yo tengo una neumonía, si yo tengo un paciente varón, 56 años, ¿no? Con fiebre, tos productiva, ¿no? Esputo purulento, ¿no? Dolor en costado, le decimos, ¿no? Neumonía, ¿ya? Y de paso le haces una placa y sale consolidada. Es una neumonía típica de la comunidad. Pues también hay un tratamiento empírico para eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Y le cultivarás el esputo, que generalmente en el 50% de los casos sale negativo, a pesar de tener la enfermedad, ¿ya? No es que el cultivo es definitivo, chicos, ¿no? Hay un examen que se llama FIL-Array. Es un panel de neumonía. Ese sí es específico porque es con reacción en cadena de polimerasa. Le pones a la reacción en cadena de polimerasa una muestra de esputo y te sale todo, panel de bacterias, virus y hongos que puede tener el paciente. Eso sí es recontra específico, casi llega al 99% de sensibilidad y especificidad. ¿Cuánto cuesta? 3.400 soles. ¿Ya? Entonces, ahora hay más ventajas, ¿no es cierto? El tratamiento empírico, chicos, generalmente son con antibióticos de amplio espectro, ¿no? Es para disminuir la mortalidad del paciente según la infección, ¿no? El tratamiento definitivo se da con el cultivo generalmente y bajamos el espectro, ¿no? De acuerdo al cultivo, ¿no? Y la profilaxis. ¿Qué es profilaxis? Limpieza. ¿No? Paciente, no les he comentado, siempre cuento a todos los chicos, ¿no? Yo estaba rotando semigastro con el doctor Cazorla. Y estamos tomando funciones vitales, ¿no? Funciones vitales, y entramos a una sala, ¿no? En el hospital regional con 3 compañeros, y había un pacientito con meningitis, pero por Neisseria meningitidis, ¿ya? La Neisseria meningitidis, que es el meningococo, es recontra contagioso. Entonces, nosotros nos hemos expuesto y nos dieron profilaxis, ¿no? Con ciprofloxacino en el doctor Cazorla por 3 días, ¿no? 500 grados y por 3 días. Ese es profilaxis, ¿ya? Si ustedes tienen una valvulopatía, si ustedes tienen
un soplo cardíaco, ¿no? Y van al odontólogo a hacerse curar los dientes, ¿ya? ¿Qué va a pasar? El odontólogo les va a recetar amoxiclavulámico, ¿no es cierto? Como profilaxis de qué enfermedad. ¿No? ¿Qué más? Bueno, eso es profilaxis. ¿Quieres que eso no es clínico? Definitivo es profilaxis. ¿Ya? Muy bien. Miren, esta es una revisión del 2005 todavía, ¿no? Del 2005, es español, ¿no? Miren, en cuidado primario, en consulta externa, ¿qué antibióticos se usan más? El 72% beta-lactámicos, ¿no? Los macrónidos 13%, quinolonas 9%, tetraciklina 4% y otros 2%. Los beta-lactámicos, ¿por qué hablamos al inicio? Por la importancia que tiene el cuidado primario. Pero además, en el cuidado hospitalario, ¿no? UCI, hospitalización y los beta-lactámicos, chicos, 67%. ¿Ya? Entonces, si algo tiene que salir saliendo de Pharma 1 es beta-lactámicos. Conocer los fármacos, conocer sus indicaciones más importantes y conocer sus efectos adversos de algunos, ¿no? De algunos. Muy bien. Bueno, seguido por las fluoroquinolonas, seguido por los glucopéptidos, los aminoglucósidos y otros, ¿no? Es una revisión del 2005 todavía. Muy bien, entonces los antibacterianos, chicos, nosotros lo vamos a estudiar de acuerdo a su mecanismo de acción, ¿ya? A su mecanismo de acción. Muy bien. Entonces, los que van a inhibir la síntesis de folatos, ¿quiénes son? Las sulfonamidas y electropina. Muy bien. Los inhibidores de la RNA polimerasa, el único es la ribosicina, lo vamos a estudiar cuando hablemos de antituberculosis. Las quinolonas inhiben a la ADN aspirasa, ¿ya? Pero también inhiben la síntesis de nucleicos, estoy de acuerdo, ¿ya? Los que van a inhibir la síntesis de membrana celular, chicos, ahí vamos a estudiar el ANFO, que es un antibiótico, pero que lo vamos a ver en antimicóticos, los imidazoles y la polimixina. ¿Saben qué fármaco es la polimixina? Colistina. ¿Han escuchado hablar de la colistina? ¿Ya? La colistina es un antibiótico de amplio espectro, que es el top, ¿ya? Que es el top, chicos, de antibióticos. Lo último que nos queda frente a cepas multidrogoresistentes, ¿ya? Muy bien. Y los inhibidores de la síntesis de proteínas, chicos, que ya lo hemos mencionado, aminoglucósidos, clorofenicotinda, macrónidos. Los que van a incluir la adenosirasa o las famosas topoisomerasas, las quinolonas, y los beta-lactámicos, ¿no? Los beta-lactámicos que van a inhibir la síntesis de pared celular, ¿ya? Chicos, así como hay un mecanismo de acción, hay mecanismos de resistencia, ¿ya? Por favor, esto sí es importante recordar. Miren, va a haber pérdida de porinas, ¿ya? ¿Qué son las porinas? Este es el antibiótico, el que vean generalmente un beta-lactámico. ¿Qué va a pasar? Para atravesar la membrana, especialmente de las células gram negativas, tiene que atravesar una porina, ¿ya? Entonces, pero la bacteria gram negativa recontra inteligente bloquea esto, ¿no? Hay pérdida de porinas, obviamente dirigido por plásmidos. Especialmente para quién? Para imipenin. Por eso es que el imipenin hace mucha resistencia a nivel de tracto gastrointestinal, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Producción de qué? Beta-lactamasas. También, ¿quiénes son? ¿Qué son las beta-lactamasas? La enzima que destruyen aquí. las beta. Pero se presentan más con los carbapenems, más frecuentes que con otras cepas, ¿no? También hay para las cefalosporinasas, ¿no? Beta-lactamasas propiamente dicha, penicilinasas, ¿no? Que proporcionan una mayor resistencia, especialmente en las gram negativas.
Tercer mecanismo de resistencia sobre expresión de las bombas de flujo. ¿Cómo es eso? El fármaco ingresa a la bacteria gram negativa, chicos, y como se han expresado bombas de flujo, el antibiótico es eliminado. Así como entra, se expulsa. ¿Quiénes expresan estas bombas de flujo, chicos? Los beta-lactámicos, especialmente el meropenem. Entonces, el meropenem, ¿ya? Su mecanismo de resistencia más importante es expresión de bombas de flujo. Y el imipenem, pérdida de proteínas de porinas. Pues ahora eso es importante, ¿ya? Para la vida, chicos. Entonces, si yo sé que el imipenem en gram negativos hace que se pierdan las porinas, ¿no? ¿Y dónde hay más gram negativos? ¿En el pulmón o en el estómago? Pulmón o estómago. Gram negativos en el tracto gastrointestinal, ¿no? El estómago, intestino, colon, vesícula, apéndice, gram negativos, ¿no? Entonces, y el imipenem, chicos, por historia, el imipenem es mejor del diafragma para abajo. ¿Ya? Acá vamos a ver, les voy a adelantar, ¿no? Esto siempre hablo. Este es su diafragma, este es su estómago, los piecitos, los manitos, ¿ya? Del diafragma para arriba y del diafragma para abajo. Vamos a hablar mucho de esto, ¿ya? Del diafragma para abajo, en carbapenems es mejor el imipenem. Pero, como hay más gram negativos, estos se expresan más, bloquean las porinas. ¿Ya? Por eso es que el imipenem hace mucha resistencia, chicos. Tercer, cuarto día en tratamiento con imipenem y no está yendo bien el paciente, hay que rotar. ¿Ya? Ahora, el meropenem va muy bien en el pulmón, también el imipenem, pero el meropenem está en la cabeza, ¿no? Vamos a entender por qué ahora. ¿Ya? Muy bien. Chicos, y el cuarto mecanismo de resistencia es la producción de plásmidos, ¿no es cierto? La producción de genes a través de plásmidos que provocan resistencia. ¿Y estos plásmidos qué hacen, chicos? Van a modificar enzimas target, ¿ya? Van a modificar, va a haber también mutaciones del objetivo, va a haber mutaciones y modificaciones a nivel de los ribosomas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Esto también es importante recordar. No me logro ver al frente, ¿ah? ¿Ustedes sí? Sí, me encanta el lente. Se puede agrandar, pero ¿Se puede agrandar la pantalla? ¿Cómo se puede? en los tres puntitos y pantalla completa. Esta. ¿Así? Hay otra forma más. Ya, loco. Ya. Muy bien. Entonces, chicos, esto es microbiología, vamos a recordarlo más, ¿no? Vamos a hablar de algunas bacterias gram negativas, ¿ya? Estas son las bacterias gram negativas. Muy bien, la Bordetella pertussis, gram negativo, no se olvide. Bordetella pertussis, ¿qué produce? La brucela también es gram negativa, la brucela abortus, ¿qué produce? La brucelosis. Chicos, cuando ustedes tengan un paciente arequipeño, ya de martes, también en Bolivia, en Cochabamba, en las pampas de Argentina, y viene con fiebre de origen a determinar, ¿qué deberían de buscar? Brucelos. Hay que descartar brucela. Y es más, si tienen un dolor acá en sacroiliaco, un dolor importante en la cintura, las sacroiliitis son provocadas por, o si es brucela, o salmonella, ¿ya? No se olvide, ¿ya? Muy bien. El Campylobacter también es un gran negativo, pero este es un bacilo, ¿no? Espiral. El Campylobacter, ¿por qué es importante, chicos? ¿Ya? Todos nosotros muy frecuentemente hemos hecho intoxicaciones alimentarias, diarrea por Campylobacter, ¿ya? En nosotros se pasa así normal, ¿no? Dos días máximo con una buena hidratación, pasa, ¿ok? ¿Qué pasa si le damos un antibiótico?
cotrimoxazol, especialmente el sulfa, ¿no? Los heroístas que salen al campo, ven una diarreíta, no les importa saber qué es, le dan cotrim. Eso está cambiando, felizmente está cambiando. Hace que produzcamos una enfermedad, ¿no? Por anticuerpos. ¿Cuál es? Guillain-Barré, sí. Entonces, el Campylobacter dentro de las diarreitas está relacionado con Guillain-Barré. Obviamente hay muchas cosas, muchos factores y muchas infecciones que provocan Guillain-Barré, hasta el COVID, ¿no? COVID, las vacunas, los procesos virales, hay que están relacionados con la enfermedad de Guillain-Barré, pero dentro de los bacilos gram negativos, ¿ya? El Campylobacter está relacionado más si lo tratas con sulfas, ¿ya? Muy bien. Entonces, no hay que tratar, chicos, las diarreitas si es que no hay sangre, ¿no? Si tu paciente es pediátrico viene con diarreita y solo hay moquito, no hay sangre, hidrátalo, ¿no? Si tiene dolor, para el termómetro. Lo que sí ha mejorado las diarreitas son probióticos, ¿no? Podemos darle probióticos 2 veces al día. Igual en nosotros, si te da diarreita, hidrátate con vos, descansa. No antibióticos, ¿ya? Para diarrea, salvo tengas sangre, salvo tengas mucha fiebre, 38 grados, ¿no? ¿Ok? Chicos, otro gran negativo, la E. coli, ¿no? La E. coli, famosa porque produce sepsis severa, ¿no? Hasta neumonías produce la E. coli, sepsis, infecciones urinarias, infecciones en heridas, ¿no? La E. coli es altamente contagiosa, provoca resistencias, así que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? El Haemophilus, chicos, gran negativo, el Haemophilus, gran negativo. Haemophilus, su especie más representativa, Haemophilus influenzae. Antes, chicos, en los 80, en los 90, el Haemophilus influenzae mataba, ¿no? Éramos el primer país, ¿no? En muertes perinatales, ¿ya? Los bebitos que nacían y les daban neumonía o meningitis eran por Haemophilus, ¿no? Del 90 para arriba llegó la vacuna. Ya no se mueren muchos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es nuestra principal causa de muerte? Por infección, ¿no? Seguido por muertes maternas, ¿no? El Helicobacter pylori, ¿no? Eso lo van a hacer en gastro, pero nosotros también, úlceras pépticas, cáncer de estómago, chicos, ¿no? La Klebsiella pneumoniae, neumonía sepsis, provoca enfermedades multidrogoresistentes, ¿no? La legionela, les comenté de la legionela, también es un gran negativo, ¿ya? Pero nosotros lo consideramos dentro de los gérmenes atípicos, porque producen neumonías atípicas raras, ¿ya? La Neisseria, chicos, la Neisseria, si es la gonorrea, te produce gonorrea, ¿ya? La pseudomonas, otra gran negativa importante porque provoca sepsis, infecciones respiratorias, ¿ya? Rickettsia, chicos, la rickettsia y la leptospira lo miramos así, ¿no? Pero si te da, te mata cuando estás predispuesto, así que mucho ojo con los pacientes que vienen del campo, que viven hacinados, ¿no? Que tienen pericosis por las casas, ojo con esos pacientes. Y los niños también, ¿no? Niños menores de 5 años, que ellos no discriminan si es sucio o limpio, ¿no? Se meten a todo lado y vienen con una infección rara, con hepatitis, ictericia, fiebre, hay que sospechar infecciones, ¿no? La salmonela, chicos, ¿qué produce la salmonela? Salmonelosis, ¿no? ¿Y qué más? Fiebre tifoidea, por favor, fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea sí es brava, ¿no? No es muy frecuente, pero hay que tratarla. La salmonela, la Shigella, el Campylobacter producen diarreitas e intoxicaciones bacterianas. La Yersinia, chicos, era negativo, la Yersinia pestis, que produce peste bubónica, ¿no? La peste, hasta ahora, ni el COVID ha matado tanto como la peste bubónica, ¿no? Se ha bajado toda Europa, ¿no? En un tiempo casi la mitad de Asia, en medio no llegó a América, chicos, ¿no? Y el vibrio, cólera, gran negativo, también produce cólera, ¿no? En la época de los 90, ¿ya? En nuestro país, en todo el Pacífico, desde Ecuador, Colombia, aparte de Colombia, Ecuador, Perú, a Chile no ha llegado, ha habido una epidemia de cólera en nuestro país, ¿ya? Entonces, ¿qué ha matado más? ¿La infección o la deshidratación? La deshidratación. Ha matado la deshidratación, ¿no? Entonces, ahí se creo que la solución
polielectrolítica. ¿Ya, chicos? La solución polielectrolítica que ha salvado a todo el mundo. Por eso estamos parte de nosotros acá, ¿no es cierto? Porque si no hubiese arrasado con el tratamiento que también ha ido perfecto, la tetraciclina, chicos, ¿no? En el Hospital 2 de Mayo hay un museo, los que van a ir a hacer endocrino en la residencia. Es una muy buena sede para endocrino el 2 de mayo, cardio 2 de mayo, infecto 2 de mayo. Hay una sala, es como el Lorena, como el antiguo Lorena, por pabellones de endocrino, ¿no? El Mogrovejo, de la maternidad de Lima, el 2 de mayo y Loaiza son hospitales antiguos, ¿no? Son pabellones, ¿no? Hay nombres de santos, etc. Hay un pabellón, no me acuerdo el nombre en este momento, pero que es como un museo. Hay camas, ¿no? Camarotes donde estaban los pacientes con cólera que tenían un huequito más o menos a la altura de acá de la cadera, ¿no? Para las diarreas. O sea, no podían ni pararse, chicos, ¿no? Simplemente abrían y ahí hacían, ¿no? Necesidades. Se los ha salvado un montón de amigos. Gran positivo, chicos. De los gran positivos, ¿de qué vamos a hablar todo este curso? Vamos a hablar de los clostridios, ¿no? El clostridium tetani, o el tétano. El Bacillus anthracis produce carbunco, ¿ya? El Corynebacterium diphtheriae, difteria, chicos, ¿no? No hay forma, chicos, no hay forma de... no se sana, ¿no? Lo que vamos a evitar con el tratamiento con macrólidos es evitar que se disemine por la toxina, ¿ya? No se cura. Por eso están ahí habiendo todo, ¿no? Otro gran positivo, los estafilococos. Este es quizás una de las materias más feas que vamos a conocer, es el estafilococo aureus, el famoso dorado, estafilococo dorado, chicos. Hay dos tipos, ¿no? Meticilino sensible y meticilino resistente. Este meticilino resistente es el que provoca la mayor parte de las infecciones en el hospital, ¿ya? Y el estreptococo, quizás la bacteria que vamos a estudiarlo más, el estreptococo neumonía, ¿qué produce? Neumonía, meningitis. Estreptococo piógenes, ¿qué produce? Faringitis aguda, ¿ya? La escarlatina es una erupción de la faringitis aguda, fiebre reumática, celulitis, ¿ya? Vamos a hablar de la clamidia, chicos. Miren, entran dentro de los atípicos, chicos, ¿no? La clamidia o clamidófila pneumoniae produce neumonía típica, ¿no? En cambio, la clamidia trachomatis va a producir EPIS, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal. El treponema pallidum, ¿qué produce? Sífilis, ¿no? Muy bien, creo que con eso es suficiente. Muy bien. Entonces, chicos, ahora entramos a todos los beta-lactámicos. Miren, este es el anillo beta-lactámico, chicos, con su grupo oxidrilo, su grupo amino, ¿no? Entonces, cuando se va a unir a un anillo piatolidínico, ¿qué va a formar? Penicilina, ¿no? La famosa penicilina. Cuando se une a un anillo dihidrotiazínico, va a formar las cefalosporinas. Se une a un anillo pirrólico, los carbapenems, y si no hay anillo, los famosos monobactam, por eso es monobactam, ¿no? ¿Cuál es el monobactam más importante, chicos? Lo han usado, ¿no? Si están rotando, lo han escuchado. ¿Cuál es? Astreonam, ¿no? Y si se une a un anillo hexasolidínico, va a formar el ácido clavulánico, que es un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Ya? Muy bien. Vamos, ahí tenemos a los beta-lactámicos. Ahora vamos a hablar de las penicilinas. ¿Ya? Las penicilinas se van a dividir en penicilinados sensibles, chicos, ¿no? A estas nosotros los vamos a conocer como naturales, ¿ya? Tenemos a la penicilina G y la penicilina V, las dos, chicos. Hasta el día de hoy quedan las dos, ¿ya? De ahí, aquellos fármacos
penicillinasa resistente, se les conoce, ¿no? O antiestafilocócicas. Chicos, antiestafilocócicas, pero meticilino sensibles. ¿Ya? Estos fármacos antiestafilocócicos solo van a ir contra el estafilococo aureus meticilino sensible, porque para los resistentes es un cosquilla, ¿ya? Un cosquilla. Vamos a hablar de la dicloxacilina que tenemos en nuestro país, vamos a hablar de la oxacilina, esta es vía oral, esta es vía endovenosa, y la naficilina que solo hay en Estados Unidos, endovenosa. Doctor, ¿y la meticilina? No, solo se usa como referencia de resistencia, por eso se dice meticilino sensible o meticilino resistente, ¿no? Y las penicilinas de espectro ampliado, chicos, miren, amoxiclavulámido, eso que toman ustedes para su faringitis viral, ampisulbactam, picarcilina clavulamato, que solo hay en Europa, y la piperacilina tazobactam, ¿ya? Miren, esto es de hace 5 años, en 2020 todavía, ¿ya? Pero no ha cambiado mucho, chicos, en cuanto a las penicilinas, ¿ya? Los monobactam, como el Astronam, no hay otro, están creando un fármaco, el Astronam más Avibactam, pero todavía está en estudio en fase 3, ¿ya? Las cefalosporinas, chicos, primera generación, no ha cambiado. Tenemos cefazolina, cefalexina, cefadroxina, ¿ya? La cefalotina ya no hay. Entonces, segunda generación, tenemos la cefaclor por vía oral y tenemos a la cefurocilina. Los de tercera generación, chicos, acuérdense, solos de 2. Cefotaxime y ceftriaxona por vía endovenosa, ¿ya? Y cefixime por vía oral, ¿ya? Ya no existe los de cuarta generación, ¿ya? A los de cuarta y quinta generación ahora se les denomina de generación avanzada, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahí vamos a hablar del cefepime, de la ceftaloline, del ceftolosano tazobactam y de la ceftazidime avibactam en su momento. Chicos, este gráfico también es para explicarles que, bueno, estas clasificaciones de generaciones ya no existen, ¿ya? Las penicilinas de espectro ampliado, de espectro bajo, por ejemplo, la penicilina G y U, son las famosas penicilinas naturales. Las penicilinas resistentes, igual que nosotros, dicloxa, nafi y oxa, ¿ya? Los de espectro ampliado, amoxicilina, ampicilina y piperacilina, y también los asociados a inhibidores de beta-lactamases. ¿Muy bien? Las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, ¿no? Y de cuarta ya no hay, ahora hay de generación avanzada. Muy bien. Ahora sí, chicos, vamos con calma. Entonces vamos a estudiar en esta oportunidad a las penicilinas, ¿ya? Penicilinas naturales. ¿De quién habíamos hablado? Penicilina V y penicilina G, ¿ya? Chicos, la penicilina V, la única indicación que tiene, ¿cuál es? Faringoamigdalitis aguda bacteriana, ¿ya? Y la penicilina G tiene muchas indicaciones. Sífilis terciaria, la famosa sífilis terciaria, ¿no? Ustedes ya lo han visto, ahora se cuidan más. Leptospira, leptospirosis moderada, porque para la severa se ceftriaxona más tóxica, ¿ya? Las aminopenicilinas, chicos, ¿cuáles son? Amoxicilina y ¿qué más? Ampicilina. Las penicilinas antiestafilocócicas, dicloxa, naficilina y oxacilina, y las penicilinas antipseudomonas, solo quiero que se acuerden a la piperacilina más azúcar. Doctor, yo he leído en mi libro, en mi tratado de Goodman, que hay muchos más, sí, pero ya no se usan, han sido desfasados, chicos, ya no se usan. Y la temoxilina, que es derivado de la picarcilina,
que es una penicilina también antiseudomona. Muy bien. Y las cefalosporinas, que vamos a hablarlo en su debido momento. Pero esta es la clasificación, ¿no? Primera, segunda, tercera. Generación avanzada. ¿Ya? Los de generación avanzada pueden ser antiseudomona y antimarsa. Entonces, chicos, para que no perdamos la relación, la mayor parte de grupos farmacológicos va dirigido a dos grupos importantes que causan mucha mortalidad. Uno, ¿cuál es? La pseudomonas. Entonces van a escuchar penicilinas antiseudomonas, cefalosporinas antiseudomonas, carbapenem antiseudomonas, fluoroquinolonas antiseudomonas, todos, aminoglucósidos antiseudomonas. Entonces acá es importante la pseudomonas, ¿ya? Y dos, ¿cuál? ¿Estafilo? Antimarsa. ¿Ya? Marsa, ¿qué es marsa? Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces grábense eso, chicos. Vamos a hablar mucho de marsa. Es más, yo pregunto siempre: 5 penicilinas antiseudomonas, ya tienen, ¿no? 5 cefalosporinas antiseudomonas, 5 carbapenem, 5 fluoroquinolonas. Fija, una va a entrar. ¿Ya? Como van a ser dos pruebas diferentes, a uno antimarsa y uno antiseudomona, ¿no? Entonces, doctor, yo estudio para marsa. Piña. Muy bien, así va a ser, ¿ya? Ahí tenemos los carbapenems. Chicos, el doripenem, malas noticias, era pues uno de los carbapenems que nos quedaba de élite, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces, no iba bien con imipenem, rotabas a meropenem. Meropenem no iba bien, rotabas a doripenem, ¿no? El doripenem ha sido retirado por la FDA por toxicidad. Ya no sé. En cambio, ¿ya? A cambio nos han añadido inhibidores de beta-lactamasas, tanto para el imipenem como para el meropenem. Entonces, ahora solo lo vamos a mencionar, ya no vamos a hablar. No es necesario también, chicos, ya aprender lo del doripenem, aprender el imipenem y meropenem. Lo demás, chicos, por historia, ¿no? Así como la ticaracilina más clavulamato ha quedado en la historia, porque ya no se usa, ¿no? Así como, por ejemplo, el cefpoperazone más tazobactam tampoco ya no se usa, ¿ya? Muy bien. El monobactam y el astronam se sigue usando. Desde ahora les digo, ¿no? El astronam es igualito a un carbapenem, ¿ya? Su estructura física los diferencia, pero su espectro es igualito. El astronam te cobertura tanto pseudomona y todas las bacterias gram negativas que te coberturan los carbapenem. ¿Y cuándo lo uso, doctor? Entonces, ¿podría usarlo en vez del imipenem o el meropenem? No. ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando hagan alergia. Como solo tiene un anillo beta-lactámico, no tiene anillo pirrólico, no tiene anillo tiazolínico, ¿qué va a pasar, chicos? Los monobactam no hacen alergia, ¿ya? Las penicilinas, las cefalosporinas y carbapenem hacen alergia. Entonces, si tú necesitas coberturar pseudomona y eres alérgico a un carbapenem o a penicilinas, ¿qué usarías? Es el único caso, ¿ya? Es el único caso, ¿ya? Y los últimos beta-lactámicos asociados a inhibidores de beta-lactamasa. Esto le va a mejorar el espectro antibacteriano, chicos, ¿no? A la amoxicilina le ponemos ácido clavulánico, ¿no? ¿Para qué? Por ejemplo, para otitis medias y para sinusitis agudas, ¿no? Pero para tu faringitis bacteriana que te ha contagiado a tu compañero, no, pues chicos, ¿no? Entonces solo amox, ¿no? Solo amox. A la ampicilina sí le ha ido muy bien con el sulbactam porque te puede coberturar hasta Cinetobacter baumannii. Grábenselo, chicos. Tratamiento de elección para Cinetobacter baumannii, uno de ellos es ampicilina. La piperacilina más tazobactam, ¿verdad? Está estrictamente dirigido ¿para qué? Para pseudomona. Entonces es una
uno de los fármacos dirigidos contra la pseudomonas de la familia de las penicilinas. ¿Ya? Entonces, cuando te diga penicilina antipseudomónica, ¿cuál es? Piperacina. En el argot médico se le llama pipetazo, ¿no? Chicos, la ceftazidime avibactam amplía su espectro, pero esto es maravilloso, no tenemos en nuestro país, pero la ceftazidime avibactam de cobertura bacterias gram negativas multidrogo-resistentes como carbapenemasas, cefalosporinasas y beta-lactamasas. La más peligrosa es pues las carbapenemasas, las famosas OXA. ¿Han escuchado de la resistencia tipo KPC de la Klebsiella-Sion? Ya lo van a escuchar, ¿no? Con el tiempo. Cuando tengamos una bacteria tipo Klebsiella que ha producido beta-lactamasas como KPC, es una sentencia de muerte. No hay fármaco que le haga, ¿no? Pero ha llegado la ceftazidime avibactam junto al ceftorazano azobactam. Tenemos al cefoperazone sulbactam, que ya no se usa, ha sido retirado de la FDA. El imipenem, cilastatina más bactam y el meropenem más barbobactam, que amplían su espectro. ¿Ya? Muy bien. Vamos, ahora sí. Ya chicos, esta bacteria que será positiva, ¿sí o no? ¿Quién puede ser? Staphylococcus o Streptococcus pneumoniae, ¿no es cierto? Miren las diferencias, miren su pared celular. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué le dicen a la pared celular? La famosa ureína, ¿no es cierto? Que son disacáridos, dos azúcares, ¿no? Pero disacáridos asociados a proteínas, ¿no? Polipéptidos, por eso es péptido glicano. ¿Qué le confiere los péptidoglicanos a las bacterias gram positivas? Dureza, resistencia, ¿no? Tú le pones a una bacteria gram positiva a una solución hiperosmolar y resiste. Por eso, chicos, nosotros nos vamos a extinguir, pero las bacterias no. ¿Ya? Las bacterias no. Por ahí nacen carrazas después, ¿no? Y de ahí viene la membrana. Pero en el gram negativo, hace resistencia, sí, pero el que hace más resistencia es los gram negativos. Miren, tienen una membrana externa y tienen un espacio periplasmático. Pregunta que se han residentado, ¿no? El espacio periplasmático corresponde a qué tipo de bacteria, gram negativa. Octavos, pero no sabían, algunos han fallado, ¿no? Entonces, en el espacio periplasmático, ahí está su pared celular. Ahí están los disacáridos con los polipéptidos, ¿no? Y ahí es donde se forma ¿qué? Beta-lactamasas. También es importante, en la membrana interna hay una proteína. Esta es la PDP. ¿Ya? Es una proteína PDP que va a sintetizar las famosas transpeptidases. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces. El mecanismo de acción de los beta-lactámicos, ¿cuál es? A grandes rasgos, lo que preguntan en el recetado: inhibir la síntesis de pared celular. Chicos, eso les van a preguntar en sus rotaciones, ¿no? Cuando sean residentes, cuando sean internos, en sus rurales, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibir la síntesis de proteínas. Más, pero ¿cómo? No sé, doctor, ¿no? Pero sí se inhibe. Entonces ahora vamos a aprender cómo, chicos. Miren, tiene tres etapas. Hay una etapa citoplasmática, chicos. La etapa citoplasmática se va a sintetizar ¿qué? Todos los precursores. ¿Cuáles son los precursores? Los dos azúcares, miren. El N-acetil murámico y el N-acetil glutámico. Doctor, pero he visto en otra literatura que dice glucosamina, como quieras. ¿Ya? Notar que te acuerdes que es uno murámico y el otro glutámico. ¿Ya? Glutámico. ¿Qué más? Los dos azúcares. Un azúcar, dos azúcares. De los dos azúcares, el más importante es el N-acetil murámico. Les voy a explicar por qué. El pentapéptido de glicina, que es la famosa pared lateral. Este es el péptido lateral. Con 5 péptidos de
glicina. Acá está el N-acetilmuránico y su pentapéptido, cuyos dos últimos péptidos, ¿cuáles son? De alanina. O sea, acá hay un dialanina, dialanina. ¿Ya? Dextroalanina, dextroalanina. Entonces, acá hay un disacárido polipeptídico, ¿no es cierto? ¿Ya? Este se va a unir con otro polímero, chicos, glicopéptido. Y se van a unir a través de estos dos, ¿ya? A través de la dialanina, dialanina. ¿Y qué enzima va a participar en esta transpeptidación? La transpeptidación. Vamos a PB. Y se va a formar el dímero polipéptido de N-acetilmuránico, ¿ya? Con sus péptidos. Chicos, esta parte de la síntesis es citoplasmática, ¿ya? La unión del N-acetilmuránico al polipéptido de glicina y de los dos últimos de alanina se da en el citoplasma, ¿ya? Van a actuar estas proteínas, ¿no? Las proteínas ligadoras de penicilina, que son enzimas, transpeptidasa 1, que es el PDP2, y las transglicasas. Estas transglicasas o glucasas son las que van a unir los dímeros de N-acetilmuránico y N-acetilglutánico. Y las carboxipeptidasas, que es el PBC3, 4 y 5, van a actuar en otras fases de la síntesis de pared celular. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? En la membrana celular, ¿ya? En la membrana celular hay un bactoprenol, chicos. Hay un bactoprenol que es una enzima transportadora. ¿Ya? Este bactoprenol, vamos a ver más adelante, es el que va a transportar estos polímeros ¿a dónde? A la membrana celular. En la membrana celular se va a provocar una síntesis a través de las transpeptidasas que va a unir los dímeros o polímeros de azúcares y polipéptidos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo ha sido todo? De esta forma. ¿Ya? Primero, chicos, el bactoprenol que está en el citoplasma, ¿ya? Que es inhibido por la vasopresina, ojo con esto, va a llegar a la membrana celular llevando al N-acetilmuránico, ¿ya? Con su pentapéptido, cuyos dos últimos aminoácidos son la dextroalanina, ¿ya? Esto lo va a llevar a la membrana celular y va a ser, y en la membrana celular va a unirse al polímero de glicina, que es traído con RNA-D, transporte, y también al otro disacárido, chicos, al N-acetilglutano, formando este disacárido asociado al polímero de proteínas y su cadena lateral de glicina. ¿Ok? Esto se da en la membrana celular. Entonces, para la síntesis de la pared celular, en la última etapa, se va a necesitar de esta enzima, que es las transpeptidasas, que van a unir, chicos, miren, acá está la cadena lateral de glicina, va a unir los polímeros cuyos dos últimos aminoácidos es la D-alanina y D-alanina por transpeptidación, perdiendo una molécula de alanina, ambos, chicos, ¿ya? Ambos. Entonces, ¿qué hacen los beta-lactámicos al final de todo este proceso? Solo van a inhibir a la transpeptidasa, la PBP2, ¿no? Por eso es que dice acá, ¿no? Inhibición de la síntesis de pared celular, inhibiendo las fases finales de la síntesis de ureína o de pared celular, inhibiendo la transpeptidasa. ¿Ya? Muy bien. En este proceso, chicos, hay un proceso que les voy adelantando, ¿no? La unión del N-acetilmuránico y el N-acetilglutánico también necesita de una transpeptidasa. En este caso, esa transpeptidasa se llama transglicasa, ¿no? Transglicasa. ¿Y quién inhibe a la transglicasa?
la vancomicina. ¿Ya? La vancomicina. Entonces las penicilinas o beta-lactámicos se inhiben a la PBP2, PBP2 para los que van a ir al MIR, y los PBP3 que inhiben vancomicina. ¿Está claro? La PBP2, las transpeptidasas, se les llama PBP2, ¿ya? Y las transglicasas, PBP1, ¿ya? ¿Ha estado claro, chicos, el mecanismo de acción? Los beta-lactámicos. El mecanismo de acción de las penicilinas, cefalosporins, carbapenems, al final es solo inhibir a la transpeptidasa, que también se le conoce como PBP2, Penicillin Binding Protein, Penicillin Binding Protein 2. ¿Está claro? Todo el mecanismo citoplasmático, etcétera, no les van a preguntar, ni yo, chicos, ¿ya? Porque no es necesario. Pero lo que necesito que sepan es que hay un proceso largo, hay un proceso citoplasmático donde se forman los azúcares, se forma el pentapéptido de glicina, el pentapéptido cuyos dos últimos aminoácidos son D-alanina, la dextroalanina, ¿no? Todo esto se lleva a la membrana. En la membrana se sintetiza, chicos, el disacárido más el polipéptido, ¿ya? Y al final, la fase final de la síntesis de pared celular es la transpeptidación, donde van a unir los dos disacáridos, polipéptidos, para formar el péptido helicálido. Ahí es donde actúan las transpeptidaciones, los beta-lactámicos. Lo mismo en la vancomicina, solo que la vanco va a inhibir no la transpeptidación, sino la transglicasión, ¿ya? Bueno, así como hay un mecanismo de acción, chicos, los beta-lactámicos sufren de mecanismos de resistencia, ¿ya? ¿Cuáles son? Alteración en la permeabilidad, ya hemos hablado, es importante esto, chicos, ¿no? Va a haber una disminución en la entrada de los beta-lactámicos a través de las porinas, chicos, por mutación de porinas a través de plasmidos. Por ejemplo, un ejemplo es la Klebsiella, alteración del sitio de acción. Entonces, ¿cuál es el sitio de acción de las penicilinas? Alteración de las PBP3. Inactivación enzimática, degradación de los beta-lactámicos por las beta-lactamasas. Quizás uno de los más importantes. Y remoción de los beta-lactámicos a través de las bombas de flujo, especialmente ¿qué? Seuss, ¿ya? Chicos, esto es de una literatura aparte, ¿ya? Para las gran negativos específicamente, ¿no? Puede estar mediado por plásmido o mediado por cromosomas. La mayoría es por plásmido, estamos de acuerdo, sí. ¿Quién es? El AMPC, ¿no? Beta-lactamasa puede ser codificado en el cromosoma de la serratia, essences, de la pseudomonas ruginosa, del Proteus mirabilis, de la Cinetobacter baumannii, del Citrobacter y del Enterobacter, ¿ya? ¿Y quiénes desarrollan beta-lactamasas, chicos? Penicilinasas inactivas, ¿ya? Beta-lactamasas de espectro ampliado, inactivado por muchos beta-lactámicos, excepto los carbapenems, ojo, y las famosas carbapenemasas. ¿Quiénes? El OXA, el KPC, las beta-lactamasas que inactivan especialmente a quienes, a los carbapenems. ¿De quién hay que tener miedo? De este último, chicos, ¿no? Especialmente la Klebsiella, la pseudomonas y el nacimiento. Muy bien. Con toda esa introducción ahora sí a penicilina, chicos, ¿no? Ojalá que un poco hayamos entendido porque esto va a ser rápido. Entonces acá tienen todas las penicilinas. ¿Qué hora es, chicos? Sí. Falta poco. ¿A qué hora fue? 7. Al segundo tiempo llegaremos. Oh. Chicos, entonces, por lo menos penicilinas hay que acabar. Entonces, miren, las aminopenicilinas, de estas será pues de las penicilinas las que más usamos, ¿no? Amoxicilina, usamos. Ampicilina, no mucho, chicos.
Ampicilinas son las que ya no se hacen mucho. Los que van a jalar, ya, al próximo semestre ya no voy a poner ampi porque ya no se usa. ¿Ya? Entonces, amoxiclavulámico se usa bastante, ¿no es cierto? Usamos bastante. Y ampi se usa bastante. Este es vía oral y este es endovenoso. ¿Ya? El espectro es el mismo. Ahora, las penicilinas antipseudomonas, chicos, miren, piperacilina por sí sola ya no se usa. Se usa más la piperacilina, la tazobactam. ¿Para qué bacteria? Pseudomonas. Chicos, la otra penicilina antipseudomona es la temocilina, derivado de la ticarcilina que se usaba antes. Es más, había una ticarcilina más, clavulamato. En los primeros años que se enseñaba farma, lo mencionábamos, pero ahora ya lo hemos sacado. ¿Por qué? Porque hay que actualizarse, ¿no? Pero en cambio nos han traído la temocilina derivada de la ticarcilina, que también es para pseudomonas. Doctor, pero hay bastantes antibióticos antipseudomonas de la familia de penicilinas que he leído, me van a decir. Sí, pero las que se usan en el mundo son estas, ¿ya? No hay más, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender. Las penicilinas antiestafilocócicas, o sea, solo para estafilo, meticilino sensible. Cloxacilina, ¿ya? Que chicos ya no se va a usar. Les voy avisando que ya no se va a usar. La dicloxa por vía oral se sigue usando y acá está. La oxa, endovenoso lo usamos. La naficilina lo usan de forma endovenosa, pero los yankees, ¿no? Y la fluoxacilina, que también era por vía oral, tampoco lo hacemos. Doctor, entonces nos están quedando pocos. Sí, chicos. Entonces es menester aprendérselo, ¿no? Aprendérselo. Y las penicilinas naturales, chicos, la penicilina que es sódica, todavía lo usamos. Es más, a veces viene en presentación potásica, ¿no? La penicilina benzatínica, ¿no? La penicilina procaínica, ¿no? Y la penicilina V, la famosa megacilina, ¿no? La megacilina es la cura para todo, ¿no? Sífilis, faringitis, etc. Pero ahora se ha relegado. Tanto es así, chicos, que la penicilina V ya no hay en nuestro país, ¿no? O alguien ha tomado megacilina estos últimos años. Ustedes han probado ya Amoxi, ¿no? Amoxi, ¿no? Los que tienen dinero cefalexina. Los que han ido a un médico maltratado les han dado citro para su faringitis, pues, ¿no? Pero doctor, con 3 pastillas estamos mejor. Sí, pues, sí, pero no es lo correcto, ¿no? Muy bien. Ya. Este grafiquito es para explicarles que van a ver literatura, ¿no? Ahí está el Sanford, van a ver revisiones. Ustedes cuando comiencen a leer y les guste leer, chicos, estudios, reviews, van a chocarse con literaturas como esta donde digan, oye, y esto no me ha dicho el doctor, ¿no? No me ha enseñado el doctor, ¿no? Miren, por ejemplo, las penicilinas naturales se les llama también bencilpenicilina, ¿ya? Ahí tenemos la penicilina G, ¿no? La parenteral, y la fenoximetilpenicilina es la famosa penicilina U, ¿ya? No les digan que no les he dicho. Miren, ¿cómo les llaman a las penicilinas antiestafilocócicas? O isoxapenicilinas. Sí. Tenemos a la cloxa, a la oxa, a la met, ¿no? Como representantes más importantes, ¿no? De todos ellos, ni la cloxa ni la meticilina ya se usan. La oxa, miren, a ellos dicen no uso clínico, pero nosotros todavía lo usamos, ¿no? Y de forma endovenosa. Las aminopenicilinas, chicos, a la amoxi, la ampi, miren, ellos todavía tenían la ticarcilina, ¿ya? Y la piperacilina. Entonces, nosotros tenemos amoxi, ampi, y de la ticarcilina ahora tenemos la temocilina, ¿no? Y la piperacilina sola ya no se usa, se asocia a un inhibidor de beta-lactamasa provocada. Amoxiclavulámico, antisulfactam y la piperacilina tazobactam. Esta literatura es española, ¿no? Muy bien, ahora sí nos vamos a detener un poco, chicos, por favor. Entonces, ahí tenemos a todas las bacterias, sus indicaciones y cuál es el antibiótico que se usa al día de hoy, ¿no?
el famoso estreptococo pneumoniae, chicos, el famoso neumococo, ¿ya? Que a ustedes les gusta ver en las placas radiográficas, en las tomografías. ¿Qué producen? Neumonía típica. Neumonía y meningitis, ambas de la comunidad, ¿ya? Ambas de la comunidad, ¿ya? Miren, hay en el mundo, chicos, en el mundo hay escuelas guía, ¿ya? Hay escuelas guía, ¿no? Mientras nosotros no hagamos escuelas, siempre nos vamos a guiar pues, o escuela americana, escuela canadiense, que es una buena también, escuela europea, la escuela australiana también es muy buena, la escuela hindú, chicos. Los hindúes leen bastante, ¿eh? Hacen súper estudios, ¿ya? Ahora los japoneses también, ¿ya? Pero la mejor escuela por historia, ¿no? ¿Qué escuela? ¿Quiénes son buenos en todo, chicos? ¿Quiénes son buenos en música? Alemania. Alemania. China. Británica. Gran Bretaña. Asiáticos. ¿Qué forma de música? Gran Bretaña. Gran Bretaña. Los ingleses son buenos en música, ¿no? Bueno, toda la mejor música de lengua es inglesa. Chicos, en medicina los ingleses son los mejores para mí, a mi criterio. ¿Por qué? Conservadores. Son, ellos no usan antibióticos así por así, por ejemplo. En todas sus guías hay una guía que se llama NICE, ¿ya? La van a leer en algún momento. Y la otra guía importante, la irlandesa, es la ZINC. Todos forman Gran Bretaña. O sea, ¿quién forma Gran Bretaña? A ver, chicos, historia. El que de medicina sabe, ni medicina sabe, ¿no es cierto? Gran El que de medicina Bretaña. solo sabe, ni medicina sabe. Inglaterra, Irlanda y Escocia y Gales, claro. Irlanda del norte o del sur. Irlanda del norte, chicos. ¿No han visto William Wallace? Entonces, Gran Bretaña tiene dos guías importantes, la NICE y la ZINC, ¿ya? Y ustedes van a ver que en sus guías de neumonía y meningitis, ¿cuál es el fármaco de elección? Penicilina, chicos. Penicilina, ¿ya? Pero en el resto del mundo, para neumonía y para meningitis, ya pues hemos rotado a ceftriaxona, ¿no? Entonces, ahí se nota pues lo conservador que es un país, ¿no? ¿Quiénes siguen en conservación así más o menos? Los australianos, ¿ya? Los peores, los yankees, ¿no? ¿Y a quién seguimos nosotros? A los americanos, ¿no? Aunque ahora hay una tendencia, dependiendo de las especialidades, se va más con los europeos también, que son ligeramente conservadores, ¿no? Entonces, chicos, el estreptococo produce neumonía y meningitis. Y en la terapia de elección es penicilina en algunos lugares. Ojo, en algunos lugares, ¿ya? Pero en el resto del mundo la ceftriaxona es de elección empírica, ¿no? Empírica. Ahí tenemos el estreptococo Diógenes, chicos, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, así se llama, ¿ya? Miren lo que produce. Faringoamigdalitis. Cuando les da a los niños de 3 a 15 años faringoamigdalitis, les va a brotar un sarpullido. Ese sarpullido se llama escarlatina, no a todos, ¿ya? Entonces ese niño no te va a contagiar solamente cuando tosa o cuando respire, ¿no? También te va a contagiar a través de el sarpullido. Por eso es que lo toman pues como una escarlatina, se escapa, ¿no? Cuando ustedes van a hacer pediatría, van a atender a niños pediátricos, ven la garganta, pues, es una cosota, porque tiene un aliento brutal. Descubren el pecho y la espaldita y van a palpar unas pápulas, micropápulas, pero así como lijar. Ese es escarlatina. Yo lo he visto. Chévere, hay que atenderlo. ¿Qué hay que hacer? Nada, no se hospitaliza, ¿no? Solo amoxi en nuestro medio, ¿no? Pero en otros lugares, ¿qué le dan? Penicilina V, ¿no? Los uruguayos de toda América del Sur, junto con los chilenos, son también conservadores, ¿no? Ellos todavía usan penicilina V, ¿no?
Nosotros usamos amoxi porque no tenemos, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de usar? ¿Cuál era la desventaja de la penicilina V, chicos? Bueno, antibiótico convencional, solo que se daba cada 6 horas. ¿Ya? Entonces, la amoxi podemos dar cada día, una vez al día por día. La erisipela es una celulitis provocada por el estreptococo piógeno, ¿no? Podemos usar para profilaxis de fiebre reumática. El estreptococo beta hemolítico, chicos, también provoca fiebre reumática, ¿no? El germen, pregúntale, ¿cuál es el germen que causa la fiebre reumática? Estreptococcus beta hemolítico. El grupo A o el piógeno, ¿no? También provoca glomerulonefritis post-estreptocócica, chicos. ¿Ya? Esto mediado por anticuerpos, ¿no? Y para todo esto, ¿qué se da? Penicilina V o amoxi, ¿ya? Entonces acá ustedes van a ver, a medida que avancemos en el curso, más opciones pues, para este beta hemolítico. Pero por ejemplo, en alérgicos no severos, podemos dar una cefalosporina que se llama cefa, solo en ese caso. Y en alérgicos moderados. En alérgicos severos, recién viene acitromicina. La única indicación de la citro en faringoamidalitis, chicos, no es resistencia, es alergia. No se olviden. Entonces, ¿por qué? Porque esta bacteria, junto con las espiroquetas, ¿ya? Será pues de las pocas que hacen resistencia a penicilina. O sea, que tú digas, chicos, como médico, estudiante de medicina, que ya pasó farma, que le estás dando a citro porque ha hecho resistencia, es un pecado, ¿no? Porque esta bacteria, resistencia, no hace, ¿ya? Streptococcus viridans, es otro Streptococcus viridans de memoria, chicos, que produce endocarditis bacteriana de válvula nativa. Miren, por historia se ha dado penicilina magenta para esto, ¿no? Y ahí se dio streptomicina, ¿ya? Al día de hoy estamos con ceftriaxona o gentamicina, pero tienen que recordar que sí se da penicilina, ¿ya? Otro estreptococo importante es el Streptococcus faecium, ¿no? O el famoso enterococo, que produce también endocarditis, chicos. Pero la historia del enterococo es más brava, miren. Primero se daba penicilinas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Resistencia. Este sí hace resistencia, ¿no? Entonces ya hace resistencia, entonces es un enterococo resistente a penicilina. ¿Qué hay que darle? AMP. Le dieron AMP, chicos, pero esta bacteria era mucho más inteligente, hizo resistencia. ¿Qué le dieron? Banco. Y también a la banco le ha hecho resistencia. Ojo, ¿ya? ¿Y ahora con qué estamos? Con daftos, ¿ya? Entonces, si ustedes encuentran enterococos resistentes a banco, solo nos queda dafto. Y dafto no tenemos. No tenemos. Así que, no, porque no funciona. Hay estudios de resistencia, los cuales no están. Muy bien. Que se mueran. Ya, entonces chicos, esto es una amigdalitis purulenta. Esto van a ver de niños de 3 a 15 años, doctor, pero a mí me sigue dando, entonces hay que operar. Porque no es normal ya en adultos, ¿ya? Pero sí lo hacen, obviamente, los que van a ser pediatras, si te tose un niño, vas a hacer, ¿no? Caballero, no. Entonces esto duele, esto provoca fiebre, mucho malestar, ¿ya? Chicos, los británicos esto no lo tratan, ¿no? No lo tratan. Analgésicos y qué pasa, ¿no? ¿Cuándo lo tratas? Cuando tienes riesgo de, en ese lugar, Bacteria, endocarditis. de fiebre reumática, ¿ya? Entonces en nuestro país, que somos endémicos, no te vas a dar el lujo de no tratarlo, hay que tratarlo. Dale 10 días, ¿no? Nosotros los hindúes tratamos esto por protocolo. Pero en otros países esto también se autotrata, ¿ya? Se autolimita solito, ¿no? Entonces, si lo vas a tratar, dale amoxi, ¿no es cierto? Tratamiento de elección, no. Y esto es
Esto es viral hasta no demostrar lo contrario. Doctor, pero le hemos hecho un cultivo y ya salió bacteria. Obvio que todos tenemos bacterias, ¿no? Pero así tiene que estar para tratar. ¿Ya? El señor solo paracetamol. Solo paracetamol. ¿No? Así te enojen, así te digan que por mi plata comes. Hay que hacer lo correcto. Esta es una neumonía adquirida en la comunidad famosa típica. ¿Por qué? Porque tiene consolidado, ¿no es cierto? Muy probablemente esto sea neumococo. Y esto es una típica. Micoplasma. Micoplasma, clamidia o Leishmania. Neisseria meningitidis, el famoso neumococo, chicos, que produce meningitis. Miren lo que les decía, los británicos todavía usan penicilina G. Es más, chicos, cuando ustedes vayan a dar al MIR su examen, ¿no? El tratamiento de elección es penicilina V. Penicilina G todavía para la meningitis, ¿no? Como empírico, ¿no? Pero nosotros ya damos ceftriaxona, ¿no? Ojalá que esta vez sí podamos hacer nuestro repasito en clase y terminarlo, ¿no? Y los banquitos, porque me han entregado también los banquitos. Ahora tenemos a la Neisseria gonorrea, el famoso gonococo, que produce artritis, secreción purulenta, es la gonorrea, ¿no es cierto? Esto sí no ha cambiado mucho, chicos. La penicilina G todavía es de elección en algunos lugares, pero ya en nuestras normas técnicas de nuestro país se usa. Entonces, todo esto, ¿por qué, chicos? Porque para que vean que las penicilinas todavía siguen siendo importantes en el mundo, no le echen de nada. Miren, la sífilis. La sífilis, ¿qué lo provoca? Treponema maligne. Es una espiroqueta, ¿no es cierto? Miren, la sífilis temprana o sífilis latente puedes tratarlo con penicilina procaínica o con penicilina benzatínica, como quieras, miren. ¿Ya? La sífilis tardía, solo benzatínica, miren, 2.4 millones de unidades cada semana por 4 semanas. En cambio, la cardiosífilis o la neurosífilis, que es la famosa sífilis terciaria, se trata con penicilina G solamente, pero ya cada 6 horas el 90% es hospitalizado. ¿Ya? Entonces, cuando hablen de sífilis, tienen que relacionarlo con penicilina, ¿no? Es más, hay una canción para eso, ¿no? Claro, todo la sífilis se puede. No te Ya acabamos. Vamos a ver el partido. Ya, muy bien. Clostridium tetani, chicos. ¿Qué produce? Chicos, ¿ustedes han visto el tétano? En video. ¿Han visto el epistótomo? En video. En video, ¿lo han visto? Así tal. Pero sí hay todavía. Hace poco había un caso en el oreja del pacientito rígido, ¿no? Una convulsión, pero persistente. No hay forma de ni siquiera intubarlo, ¿ya? Entonces, a ese pacientito primero hay que colocarle tubo, porque el tétano no hay forma. Tienes que intubarlo para proteger vía aérea. ¿Qué más? Hay que sedarlo, ¿no? Evitar reflejo. Neutralizar la toxina, es la famosa globulina humana, el tetumán se llama, ¿ya? Solo hay en el seguro. Y la hiperinmune, el anatoxal, ¿ya? El anatoxal. Y hay que hacerle cura quirúrgica. Y los antibióticos, miren, metronidazol y penicilina G, chicos, ¿no? Entonces, el tétano en la penicilina es importante, 3 millones de unidades cada 4 horas. Hay que evitar la luz y darle beta-bloqueador, ¿no? Como el esmolol. ¿De acuerdo? Porque este pacientito hace hipertensiones y taquicardias brutales, ¿ya? Esmolol. Entonces el beta-bloqueador. Se me ha olvidado pasarle el primero. Y ahí tenemos el Clostridium perfringens. ¿Qué causa?
gangrena gaseosa, ¿no es cierto? Miren, la famosa fasciitis necrosante, shock tóxico por Clostridium, eso es Clostridium perfringens. Hay que debilitarlo, obviamente, ¿no? La gangrena, pero miren el tratamiento, penicilina G y penicilina, ¿ya? No le metan banco, no le metan otras cosas, chicos. Penicilina es el tratamiento del Clostridium, ¿ya? Para el Bacillus anthracis también, chicos, ¿no? Penicilina V o amoxi, ¿no? Para evitar que se disemine. Actinomyces israelí, también penicilina G, es el tratamiento. Y acá me voy a detener un momento. Leptospira, ¿no? Si tienes un paciente que ha venido de la selva, de Quillabamba, de Puerto Maldonado, Cosnipata, Piricopata, ¿ya? Ceja de selva o celia, viene con fiebre, chicos, fiebre 38, 39 grados, hasta 40, amarillo, histérico, ¿ya? Sospecha de leptospira. Se te va a ir si no lo sospechas. Si no lo sospechas, no lo vas a tratar, ¿ya? No lo vas a tratar. Entonces hay que cultivar. Entonces, cuando ustedes pidan para leptospira, automáticamente el sistema te jala riqueza, ¿ya? Porque son síndromes ictero-hemorrágicos, ¿ya? Miren, si la leptospira es diagnosticada a tiempo antes que haga falla, el tratamiento es doxi, amoxi o acitro. Este es para la leve. Para moderada, chicos, penicilina G, miren, penicilina G y leptospirosis, ¿ya? Ya si es severo, ya fuimos, ceftriaxona, ¿ya? Se mueren, chicos, no dejan secuelas brutales. Estos pacientes son difíciles de diagnosticar, de tratar y te deja secuelas para siempre, ¿no? Entonces, pero si nosotros fuésemos, tendríamos una sospecha clínica rápida, casi psicótico, febril, pero todavía está caminando y todo eso. Le hacemos su cultivito y sale leptospira, con doxi en casa se puede tratar, ¿no? Pero si dejas a esta bacteria seguir su camino, que la historia natural es fea, mueren feos. ¿Ya? Chicos, esto es. Muy bien, el Streptococcus chicos, ¿no? Produce la fiebre reumática, ¿no es cierto? Y también podemos usarlo como profilaxis a las penicilinas, como la benzatínica, para profilaxis de fiebre reumática. Muy bien. ¿Qué les parece si lo dejamos acá? ¿Hay Golia? No, están 0-0.